Excel también cuenta con funciones de texto que me permiten extraer de un valor la información necesaria para ocuparla en algún otro estilo o formato. Algunas de estas funciones de texto son las funciones de derecha, izquierda y extrae. Comencemos primero con derecha. La función derecha comienza con un igual y se escribe tal cual derecha, así se llama la función. Y se compone de dos parámetros principales. Uno es el texto del cual se va a extraer, que en este caso será este que tengo acá. Supongamos que tenemos una lista de teléfonos con código, con clave LADA, y que por alguna razón deseamos únicamente exportar o tener en una celda el teléfono sin el código. Bueno, esto lo podemos hacer fácilmente con la función derecha. Lo que hace esta función es que una vez que le indico de dónde va a extraer la información, en este caso la celda D3, se va a colocar del lado derecho, ahí colocará el cursor y extraerá tantos caracteres como yo le indique en el segundo parámetro. Si sabemos que un teléfono sin la clave LADA tiene 7 números, pues serán 7 los que colocaremos acá, de tal manera que contará la función a partir de esta posición 7 lugares para extraer esas 7 posiciones y traerlas hacia esta celda. Con ello puedo cerrar mi paréntesis, ya no requiero más parámetros y al dar enter puedo ver efectivamente cómo trabaja la función. Tengo exactamente este mismo valor, pero solamente los 7 lugares que yo le he indicado a partir de la derecha. Una vez que he revisado que funciona adecuadamente mi función, simplemente puedo rellenar para ejecutarla a lo largo de mi tabla como yo lo vaya necesitando. La función izquierda es una función muy similar a derecha, solamente que en lugar de comenzar a tomar los valores del lado derecho, comenzará a hacerlo del lado izquierdo. Esta función se escribe tal cual izquierda, seguida de el texto o el valor o la referencia de donde deseo extraer esa información, seguido de el número de caracteres que requiero. Para este ejemplo en particular podríamos ahora suponer que de nuestro listado de teléfonos y códigos ahora lo que me interesa son los códigos, las claves LADA, suponiendo y asumiendo que en todas las zonas se formaran o conformaran de 3 dígitos, los primeros 3, de tal forma que yo podré establecer una función con la cual yo extraiga esos 3 dígitos del lado izquierdo, esos 3 valores, esos 3 caracteres, y con ello cierro mi función con paréntesis, doy enter para aplicar y aquí lo tengo. Estoy extrayendo los 3 primeros caracteres de mi valor. Después hago el relleno para aplicar al resto de mi rango de celdas y puedo observar ahí claramente cómo se están extrayendo únicamente esos valores. La función extrae nos permite una operación un poco específica, pues con esto puedo extraer un número determinado de caracteres y además puedo asignar a partir de qué lugar deseo que comience a extraer. Por ejemplo, supongamos que ahora tenemos un listado de códigos en donde estos se componen, quizás asumiendo, por el código o clave de una licenciatura, después por la matrícula del alumno y después por otra clave genérica. En este caso es lo que compone el final de este código completo, y a nosotros únicamente nos interesa manejar la matrícula, pero por alguna extraña razón pues nos enviaron el código completo. A veces pasa mucho en este tipo de ocasiones que nos envían la información pero no viene depurada la información. Bueno, con este tipo de funciones podemos depurarla de manera muy sencilla, y un ejemplo de ello es la función extrae. La función extrae comienza con igual, como todas las funciones en la gran mayoría. En este caso seleccionamos la función, es tal cual extrae, y esta se compone de 3 parámetros. El primero es de dónde voy a extraer la información, en este caso es mi celda D10.
Después la posición inicial, a partir de qué posición deseo que comience a extraer. El cursor comienza a partir de las izquierdas, es decir, antes de la M. De ahí yo voy a contar cuántos espacios deseo colocar para que comience a extraer. Dado que la primera posición es la posición número 1, comienzo a contar a partir del 1, así que el siguiente brinco que doy ya se cuenta como la posición 2, así que es 2, 3, 4 y 5. A partir del 5 es donde quiero que comience a extraer, pues es la matrícula la que me interesa, de tal manera que la posición inicial aquí será 5. Recuerda, son 5 espacios los que yo requiero. El primero ya cuenta como 1, así que al siguiente brinco ya cuenta como un 2, 3, 4 y 5. Ahí podemos contarlos, son 5 posiciones las que tienen que avanzar para comenzar a extraer la matrícula necesaria, coma, y ahora colocamos el siguiente parámetro. Recuerda que los parámetros se van separando por comas y mi tercer parámetro es el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres deseo extraer? Y asumiendo que todas las matrículas tuvieran 7 dígitos, como aquí lo tenemos en esta lista, pues el número de caracteres será 7. Y con ello he terminado de colocar los parámetros necesarios y puedo dar Enter. Y puedo ver que efectivamente se está extrayendo únicamente la matrícula y ahora sí puedo ya ocuparla según mis necesidades. Lo único que falta sería aplicar esto al resto de mis celdas y acá las tengo. Estos son algunos de los ejemplos de funciones de texto. Claro, en este caso son funciones un tanto estrictas, en el sentido de que a veces en el entorno real, pues a veces la información no está tan uniforme. A veces las matrículas pueden tener 7 u 8 o 5 o 6 caracteres y pues si quisiéramos aplicar esta función, pues nos estaría extrayendo caracteres de más o de menos. Más adelante iremos viendo algunas otras funciones que en combinación con estas me permiten hacer y tener más flexibilidad al momento de ejecutarlas. Las siguientes funciones que veremos también corresponden a las funciones de texto. Son funciones relativamente sencillas, pero en algunos casos muy útiles para cuando no tenemos la información correctamente depurada y deseamos ahorrar tiempo en la depuración de los mismos datos. La primera función que veremos es la función mayús. Esta simplemente convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Se escribe tal cual la función mayús y el único parámetro que se requiere es el texto, que en este caso está en mi celda B3, que vamos a convertir a mayúsculas y podemos ver cómo se convierte a mayúsculas. La siguiente función es una función también muy parecida, que es la de minus. Como ya podrás ir suponiendo, esta cambia a minúsculas un texto en particular. Se escribe igual minus con C al final, seguida del único parámetro que es también el texto que se convertirá. En este caso es la celda 3 y podemos ver cómo la cadena de caracteres ha pasado a puras minúsculas. También existe una función que me permite convertir una cadena de texto a un formato de nombre propio, es decir, aquellas que tienen la mayúscula al principio del nombre, el apellido y el apellido materno, porque pues en muchas ocasiones cuando nos envían la información puede venir un poquito desarreglada y requerimos establecer un formato adecuado. Bueno, pues con la función nom propio, así se llama, nom propio tal cual, solamente igualmente requiere un parámetro que es el texto que deseamos colocar, en este caso el que está en mi celda B9, y podremos ver cómo se aplica el cambio y ya tenemos el texto en formato de nombre propio. De igual forma, incluso con este tipo de nombres que podrían estar con algunas mayúsculas en medio, es posible establecer un formato adecuado y visualmente más agradable con la función de nom propio. También en algunas ocasiones cuando nos envían la información, a veces importada o copiada de algún otro lado, la información, por ejemplo de los nombres, viene con espacios de más que son
o necesitamos remover, bueno, esto lo podemos hacer también con la función de texto espacios, y al igual que las otras funciones solamente requieren un parámetro que es el texto, al cual vamos a quitarle los espacios. Ojo, va a quitar los espacios de más y va a dejar únicamente un espacio, digamos el espacio correcto, y podemos ver cómo se ha convertido estos caracteres, este grupo de caracteres, y ahora solamente tenemos el espacio necesario entre nombre y apellidos. Podemos aplicarlo al resto de nuestras celdas y podemos ver cómo funciona esta. En otras ocasiones también, al importar información o copiar y pegar de alguna fuente externa, podemos encontrarnos con que además del texto que hemos copiado, se han agregado caracteres extraños que son necesarios quitar y que a veces puede ser muy complicado o muy tardado ir celda por celda y estarlos borrando de forma manual. Bueno, pues la función limpiar hace precisamente esto, quita todos los caracteres no imprimibles del texto, caracteres extraños que no corresponden como tal a una escritura habitual. Generalmente es ruido de sistema al momento de copiar y pegar en diferentes formatos, y se escribe limpiar, únicamente tiene un parámetro que es el texto que voy a limpiar y listo, podemos ver la diferencia entre el texto ya limpiado sin esos caracteres, estos cuadritos extraños que pueden ser derivados. Y bueno, también entre todas estas funciones puedes anidar para crear en una sola celda, sin tener que hacer en 2 o 3 pasos diferentes funciones para de un solo paso depurar tu información. Por ejemplo, aquí tenemos este texto en donde además de tener espacios adicionales, tenemos también caracteres ahí extraños, así que tendríamos que aplicar aquí una combinación de limpiar y espacios para poder ejecutar todo y dejar nuestro texto adecuado como en formato, y esto lo podemos hacer de una sola pasada anidando las funciones. Ya anteriormente estuvimos explorando esto y podemos hacerlo de la siguiente forma. Escribimos primero la función, en este caso limpiar, y antes de colocar el parámetro que sería nuestra celda E15, aquí vamos a anidar la siguiente función, espacios. Podemos ver que ahora estamos dentro de la función de espacios y podemos indicarle cuál es el texto que deseamos limpiar. Cierro mi espacio, mi paréntesis de espacios, cierro también mi paréntesis de limpiar, ya que el resultado de espacios se le aplicará a la limpieza. Eso es una función anidada que podemos aplicar en una sola celda y una sola pasada, y aquí podemos ver nuestro texto limpio y además sin espacio. Podemos aplicarlo al resto de nuestro texto y podemos ver la diferencia. Ya no tenemos esos espacios de más y además ya está libre y limpio de caracteres extraños. A veces es necesario mostrar una cantidad dentro de un enunciado. Por ejemplo, supongamos que tenemos una operación o una cantidad de operaciones en nuestra hoja muy grande y que al final tenemos un total que es este 45.125.20 y que deseamos mostrarlo con una leyenda. Por ejemplo, total de ventas de este mes es esto que tienes acá, 45.120, pero todo dentro de una misma celda y con un formato específico. Bueno, pues la función texto me permite precisamente convertir una cantidad a texto, pero además asignarle un formato específico como si fuera un número, y además esto lo puedo vincular o unir con la opción concatenar para tener todo en una misma celda. Toda mi leyenda, las ventas de este mes han sido, como es texto, va entre comillas, concatenada con esta función de texto que me permite cambiar este valor numérico a un texto, pero asignarle un formato en específico. Y aquí lo tengo, las ventas de este mes han sido 45.125.20 con el formato que yo he establecido. Y este formato lo podrás ver y definir en el apartado de número, aquí personalizada. Aquí podrás ver todos los diferentes formatos que puedes aplicar a esta función de texto para tener una cifra como un texto, pero con un formato de número específico. Estos fueron algunas funciones de texto.